Que el Señor les bendiga. Es un placer y una bendición muy especial poder saludarles. Continuaremos con nuestro estudio bíblico. Hemos estado eh, realizando eh, estudios bíblicos sistemáticos del Evangelio según Marcos y hoy veremos ya la parte número 8, la clase número 8 de este estudio bíblico, esperando que las clases anteriores les hayan servido a ustedes de bendición, les haya sido de bendición, les haya estado sirviendo y que esta nuevamente, la que veremos hoy, pues también sea de bendición para cada uno de ustedes. Pues hoy, repito, en este estudio número 8 ya nos introduciremos al, al capítulo número 3 de este evangelio. Eh, del cual espero, repito otra vez, que todos pues, seamos edificados, ¿verdad? Vamos a comenzar de una vez, vamos a comenzar desde ya eh, con el estudio que tenemos esta, en esta ocasión. Voy a comenzar leyendo y vamos a comenzar con los primeros 6 versículos del capítulo número 3 del Evangelio de Marcos. La palabra del Señor dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Eh, ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándose alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hasta el momento nos hemos dado cuenta de algo. Este evangelio, a diferencia de los otros dos, hablando de los sinópticos, de Lucas y Mateo, Marcos no se extiende mucho en sus relatos para poder entender un poquito más de ciertos acontecimientos. Tenemos que ir al Mateo y Lucas porque Marcos resume mucho las cosas que sucedieron. Esto lo hace porque él quiere resaltar más que todo las acciones que dan evidencia de la divinidad de Cristo. Y entonces hace un resumen específico. Un resumen específico donde nos muestra cómo la soberanía del Señor se muestra en las acciones de nuestro Señor Jesucristo. No profundizó, por ejemplo, en la vida, la familia, el contexto de Juan el Bautista, ni tampoco lo hace cuando Jesucristo hace una elección a los discípulos, sino que nos presenta, eh, nos presenta a, a, a Jesucristo y nos muestra de sus acciones. Eh, y el capítulo 2 se nos termina mostrando a nuestro Señor y siendo atacado por los fariseos, pero un Jesucristo que se está mostrando como Señor del sábado, después de que mucha gente comienza a maravillarse de su autoridad por medio de sus enseñanzas, por medio de sus milagros y por medio de la liberación que hace a los endemoniados, las personas están buscándole grandemente. Y entonces ahí los fariseos buscan dañarle, buscan hacerle trampa para que caiga y entonces poder eh, castigarle, ¿verdad?
Y así termina el capítulo 2. Termina el capítulo 2 mostrando que hay una discusión porque encuentran al Señor Jesucristo en el día sábado haciendo ciertas acciones que no tenían que hacer en ese día. Específicamente ellos estaban buscando alimento y entonces ellos le acusan por lo que ellos están haciendo. Y ahora nos encontramos nuevamente acá, o seguimos acá, en el sábado. Y nos encontramos nuevamente con los fariseos, buscando cómo acecharle para ver si cometía alguna opción ese día que pudiera verse como ilícita. Nos damos cuenta de algo. Continúa lo sucedido en los últimos versículos del capítulo 2. Ambas secciones se enfocan en este acontecimiento en el cual Jesús y los fariseos tienen cierta discusión con relación al comportamiento aceptable en el día sábado. Finalizando el capítulo 2, se vio a los discípulos quebrantando ciertos reglamentos que habían puesto los maestros de la ley para ese día. Los fariseos protestaron, pero termina el Señor Jesús declarando que es Señor del día sábado. Esta declaración había hecho que los fariseos se encendieran drásticamente, porque decir que era el Señor del sábado significaba que Jesucristo estaba declarando que era Dios. Y entonces era para ellos una blasfemia, una tremenda blasfemia. Eh, y así prácticamente termina ese capítulo. Hay algo bien interesante en este aspecto. Durante siglos, los judíos habían estado esperando la llegada del Mesías. Increíblemente, la llegada del Mesías había sido anticipada desde principio a fin del Antiguo Testamento. Y las muestras de que el Señor Jesucristo es el Mesías anunciado son, eran y son bien claras. Y ahora que lo tienen ahí, ellos no lo reciben, no lo aceptan, lo están rechazando, lo han rechazado. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Es increíble. En lugar de aceptar a su tan esperado libertador, el pueblo se ha vuelto contra él. Y en lugar de poder aceptarle, comienzan a buscar cómo hacer trampa para que caiga en error, en equivocación, y terminan pidiendo a gritos su ejecución pública. Es realmente increíble, ¿verdad? Es muy interesante. Definitivamente, lo más sorprendente es que quienes dirigieron esa campaña en persecución, por decirlo de esa manera, contra el Mesías, contra Jesucristo, fueron los grandes líderes, los grandes dirigentes religiosos de Israel. Estos que se declaraban a sí mismos expertos en la ley, expertos en el ungido prometido, tuvieron los ojos cegados y no quisieron reconocer al Mesías en el momento que lo tuvieron. Realizó grandes muestras de que él era Dios como tal. Realizó grandes muestras de que él era el ungido, el Mesías. Él lo hizo, pero aún así no quisieron poder reconocerlo como tal. Lo odiaban. Y es que al final lo odiaban no porque sanara a las personas, no porque echaba fuera a los demonios,
sino porque cuestionó la autoridad de ellos, desobedeció sus costumbres. Él afirmó ser el Hijo de Dios y eso es lo que a ellos no les gustó. Los fariseos, los escribas, se enfurecieron mucho con Cristo, pero él decía, la verdad, como Dios en carne humana, Jesús era el Señor del día de reposo. Como Señor del día de reposo, él estaba decidido a demostrar adecuadamente cómo debía de llevarse a cabo ese día. Y es que ya lo hemos hablado en los estudios anteriores. Sí, en el Antiguo Testamento, Dios había ordenado ciertas maneras de llevar a cabo el día de reposo, pero lo habían llenado de leyes humanas, lo habían llenado de observancias que no tenían nada que ver con lo que Dios había dicho. Y por eso ahora Cristo quería demostrar la adecuada observancia de este día, de acuerdo a lo que realmente Dios había dicho, al mismo tiempo que denunciaba las reglas de confección humana en que se apoyaba, ¿verdad? Eso él lo quería hacer. Cuando vemos nosotros que el Señor Jesús llama a un hombre en este pasaje que estamos estudiando, con la mano seca, frente a donde están todos los fariseos, la palabra griega traducida como seca es sheraino. Es un término que se refiere a atrofia. Entonces, esta persona realmente lo que tenía atrofiada su mano, ¿verdad? Esta palabra, sheraino, se usaba para plantas muertas que se habían secado y marchitado, lo que sugiere que la mano estaba neurológicamente sin vida o inhabilitada. Entonces, podríamos pensar que este hombre que estaba ahí mm, tenía, su mano no le funcionaba como tal, ¿verdad? Por eso mismo, pues, eh, en uno de los evangelios, en el evangelio de Lucas, el Lucas nos dice que era su mano derecha y nos lo hace ver de esa manera porque seguramente había sido difícil para este hombre realizar cualquier tipo de trabajo, de tareas normales. No podía ganarse la vida, ¿verdad? Eh, Tradiciones fuera de la Biblia sugieren que este individuo había sido cantero que perdió la capacidad para trabajar y entonces se había vuelto en un mendigo, en una persona que pedía dinero para poder sobrevivir. Y es a este hombre que el Señor Jesucristo llama, hace que venga al frente y que esté cerca de los fariseos para que puedan ver lo que él va a realizar. Esos fariseos y escribas sabían lo que especificaba el Antiguo Testamento. Ellos conocían, ¿verdad? Lo que pasa es que con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, ellos habían desarrollado reglas, subreglas, tradiciones y habían hecho un montón de cosas ahí que incluían restricciones. Restricciones sobre qué nivel de cuidado debía de darse a todas las personas que estaban enfermos o lisiados. Dios había dicho unas cosas, pero ellos habían agregado otra, habían agregado otra, habían agregado otra y otra más. Y a menos de que la vida de una persona estuviera en juego, los rabinos determinaron que el hecho de hacer cualquier cosa para mejorar la condición de alguien constituía trabajo. Entonces, miren qué interesante, hasta qué punto llegaban ellos. Lo más que se le permitía hacer a un médico o un pariente el día de reposo era mantener a la persona con vida. Eso. No les permitían poder curarlo, sanarlo, solamente mantenerlo con vida. Wow. Seguramente esto era algo que había
Seguramente este era algo que a Jesús no le había parecido para nada bueno, ¿sí? No podían, según las reglas de estos rabinos, solo podían conservar el estado de la condición hasta el día siguiente. Y hasta el día siguiente podían tratar de poder curarlo, sanarle. Otra cosa más se consideraba como trabajo. Y por consiguiente, si hacían algo relacionado a trabajo, se consideraba como una infracción, como algo indebido. ¡Wow! Interesante, ¿no es cierto? La ley entonces del Antiguo Testamento animaba con claridad a las personas a hacer el bien y les prohibía causar daño. Supuestamente todas las reglas del Antiguo Testamento estaban ahí para que las personas intentaran hacer el bien y no hicieran daño. Pero todas las regulaciones, pero todas las normas y las cosas que habían puesto sobre ellas, al final de todo, se volvían dañinas para aquellos que intentaran seguirlas. Eran los fariseos y era no Jesús quien estaba quebrantando la ley de Dios. Por eso, cuando Jesús hace la pregunta a los fariseos ahí, se ha puesto en descubierto la actitud de los fariseos hacia el sufrimiento y hacia el dolor. Ellos estaban más interesados en causarle daño a Jesús que en ayudar a la persona que sufría. Miren qué interesante. Leamos nuevamente los versículos para darnos cuenta de lo que estamos viendo. Los voy a leer todos otra vez. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le echaban para ver si en el día de reposo le sanarían a fin de poder acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Jesús lo llamó, ¿verdad? Y que se ponga ahí en medio para que todos lo vean. Y les dijo, porque Jesús sabía qué era lo que estaban pensando los fariseos. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitar? Él les preguntó. De pronto, y el Señor Jesús esperaba que el corazón de los fariseos se quebrantara y que dejaran sus reglas ridículas por amor a la persona con necesidad. Sigamos leyendo. Pero ellos callaban. Entonces, mirando a su alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano fue restaurada sana. Y salió los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirla. Miren qué interesante. Porque ellos, los fariseos, estaban más interesados eh, en dañar a Jesucristo que ayudar a la gente que necesitara. Porque ese hombre estaba sufriendo. El Señor Jesús se los puso enfrente, pero a ellos no les interesó. Esto tiene que concientizar en nosotros lo siguiente. Muchas veces en las iglesias, por ciertas religiosidades, comenzamos a caer en los mismos errores, tratando de poder hacer que se sigan ciertas reglas humanas, porque muchas de algunas cosas ya no son ni bíblicas, sino que alguna persona las fundó, las inició. Dañamos a otras personas a que vengan al evangelio, o muchas veces hacemos que salgan de la iglesia por nosotros hacer obligatoriamente que se sigan ciertas reglas que hemos metido nosotros en nuestra forma de vida y dañamos a otros. Y tenemos que tener cuidado que eso no suceda, porque religiosos, al igual que esos fariseos, escribas, herodianos, hay todavía en la actualidad. Muchas personas que pareciera que se esfuerzan más por seguir ciertas reglas judías, perdón, ciertas reglas religiosas, que el amor hacia los demás, de los cuales vemos que Jesucristo estuvo más interesado. Jesús obligó a los fariseos a callar, porque cuando los llaman y les hace la pregunta a ellos si es lícito hacer el bien en el día de reposo, ¿ok? Ellos
lugar de contestar, mejor decidieron estar calladitos. Y es que sabían lo que el Antiguo Testamento decretaba. Sabían que el propósito del día de reposo era para hacer el bien, no para dañar. Esa es la verdad. La pregunta del Señor los obligó a entender entonces el verdadero problema. ¿Quién estaba honrando a Dios? ¿Aquel que deseaba mostrar misericordia y compasión, o sea, Jesucristo, de las personas? ¿O aquellos que hacían caso omiso al sufrimiento de otros a fin de mantener el apego estricto a sus propias regulaciones humanas? Jesucristo estaba más interesado en hacer bien. Y estos fariseos, en lugar de interesarse en hacer bien, se muestran más interesados en seguir sus propias leyes, sus propias reglas humanas. ¡Wow! ¿Cómo debe de hacer que evaluemos nuestro comportamiento? Porque muchas veces, hermanos, nosotros seguimos ciertas regulaciones que no son parte de lo que Dios decretó en la Biblia, sino que son cosas humanas. Tenemos que tener cuidado que éstas no estén afectando el que nos mostremos con compasión, con misericordia, con amor a otros y que puedan venir a Cristo. Dolido por la incredulidad de los fariseos, porque Jesucristo de pronto y pensó por algún momento que pudieran sensibilizarse los fariseos, Jesús le dice al hombre, extiende tu mano. Él la extiende y la mano fue restaurada. O sea, posiblemente un murmullo de agitación salió de la gente, muchos de los cuales habían conocido al hombre con la mano seca. ¿Se asombraron por la predicación de Jesús? Sí, seguramente que sí. Y por su disposición de retar a los fariseos, se han de haber sorprendido también por esa autoridad con que lo hizo. Pero ahora estaban más sorprendidos también por el milagro que acaban ellos de ver. Eso los acaba de sorprender aún más. Seguramente que sí. Y entonces termina este pequeño pasaje con los fariseos saliendo a buscar cómo ponerle en trampa, en lugar de haberse alegrado, en lugar de haber sentido gozo, porque este individuo había sido sanado. Muchas veces se dan situaciones como estas en las situaciones de nuestra iglesia o en nuestros movimientos cristianos. El afán de que ciertas reglas se cumplan hacen que no haya comportamiento de amor y de misericordia hacia aquellos que lo necesiten. La iglesia debe de seguir la mirada en Jesucristo y seguir el ejemplo que él tuvo, ese ejemplo del cual buscaba cómo poder mostrar misericordia, mostrar compasión y amor a aquellos que lo necesitan. Después de esto, avanzamos y vemos el último pasaje que estudiaremos en el estudio de hoy. Y vamos a ver los versículos de 7 al 12. Léalo conmigo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes venían a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Verdad? Bueno, aquí vemos algo. Esto ya le había sucedido al Señor Jesucristo. Él ya
había tratado de huir de los gentíos que buscaban seguirle. Él ya había tratado de poder ir a otros lugares por diferentes razones. Aquí nuevamente se ha retirado. Sin embargo, las multitudes que ahora venían ya no solamente eran de un lugar, eran de diferentes lugares. Si nosotros pudiéramos buscar en el mapa los lugares mencionados del cual le seguían, vamos a ver que son una región grandísima que abarcaba todo lo que estaba a su alrededor. Todos habían venido a escuchar al Señor Jesucristo. El testimonio de lo que hacía Jesucristo ya se hacía grande. Por supuesto que para el Señor Jesucristo el testimonio de los sucesos era importante, porque Él venía a poder liberar al oprimido, porque Él venía a darle perdón a aquellos que lo quisieran. Sin embargo, en este suceso vamos a encontrar dos cosas que Él evitó y que nosotros también en nuestros ministerios en la actualidad debiéramos de evitar definitivamente. El primero de ellos es lo siguiente. Jesús aquí se encuentra con otro peligro. Ya no tiene el peligro de los fariseos que estaban hace un ratito buscando hacerle caer por realizar actividades del sábado. Ahora es el peligro del popularismo. Y es que el Señor Jesucristo no quería ser seguido solamente por masas, por gente que, por gente que solo se dejaba guiar por la emoción. No, ese no era el objetivo principal de Jesucristo. Hoy en día, una persona célebre tiene que ser protegida también del popularismo. Lo mismo pasaba con Jesucristo. Denme unos segundos, disculpe. El Señor Jesucristo buscaba eh, que la gente le siguiera por quién era Él, Jesucristo, por la fe que tenían en Él, y no solamente movidos por la emoción. Y por eso es que Él decidía alejarse de las personas. Y, y entonces que pudieran hacerle daño. Cuando hablamos de populismo, cuando hablamos nosotros de estas cosas de las cuales se alejó Jesucristo y también tenemos que tener cuidado los cristianos en la actualidad, el populismo busca generar apoyo de grupos masivos y específicamente pasa por discursos emocionales eh, y se exalta a una persona en específica para que eso sucede. Pero muchas veces, cuando esto sucede, los miembros del pueblo de Cristo pareciera que comienzan a sustituir la esperanza en Dios por ponerla en un líder humano. Y es que a veces comienza a darse que cuando se le da mucho énfasis a la popularidad de una persona, tiende a idolatrar a esos movimientos o a esas personas, generando falsas esperanzas. Y se le comienza a dar el lugar que debiera de dársele a Dios. La Biblia habla claramente y advierte sobre ese tema. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová.
Aquella persona que también es llevada a, a, a una fama por este tipo de populismo, tiende también a manipular la fe de las personas con discursos emocionales. Lastimosamente, muchos comienzan a utilizar el lenguaje religioso, a manipular lo que dice la Biblia, distorsionando la verdad de Dios y usándolo con ciertos fines personales o ideológicos. Por eso los cristianos tenemos que recordar lo que dice 1 Juan 4:1: no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y por eso, esto del populismo también es algo del cual nosotros tenemos que tener cuidado. Jesucristo huyó a eso, definitivamente. Y es que cualquier cristiano atrapado por el populismo puede confundir la causa del líder con la causa de Cristo. Y eso puede entonces causar eh, distorsionamiento a lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas. Eso es lo primero que vemos del Señor Jesucristo. A lo primero que Él comenzó a huir, ¿verdad? Los agentes, y aquí viene lo segundo, aquí viene lo segundo. ¿Se dieron cuenta ustedes que comenzó Jesucristo a liberar a personas que estaban endemoniados? Y los demonios que salían, dice que comenzaban a poder reconocer que Jesús era Dios. Nuevamente veamos lo que dice el versículo, ¿verdad? Y dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen, porque a Jesucristo no le importaba. Y entonces aquí vemos eh, lo segundo a lo que le huye Jesucristo. El primero, al populismo. Y segundo, a esas alabanzas de estos demonios. Y es que los agentes de Satanás estaban en todas partes, obrando como siempre en secreto para destruir almas de los que estaban bajo su influencia, como pasa en la actualidad también. Aunque los demonios preferían esconderse disfrazados como ángeles de luz, no podían ocultarse de Jesús. En su presencia se llenaban de pánico, se postraban delante de él, revelando grandes voces la identidad de Jesús. Y es que cuando está Jesús obrando, los demonios deben de huir. No soportan el poder de Jesucristo, la presencia de Jesucristo obrar. Y cuando estos espíritus inmundos en la multitud gritaron que era hijo de Dios, Él les advirtió seriamente que dejaran de decirlo. No quería recibir el testimonio de esos malos espíritus. No negaba que era el hijo de Dios, pero quería controlar el tiempo y la forma de ser revelado como tal. Y no quería recibir alabanzas de estos espíritus inmundos. Jesús tenía poder para sanar, pero sus milagros eran llevados a cabo solo a aquellos que acudían a Cristo para ayuda, aquellos que la solicitaban. Así es con la salvación. Su poder para salvar es suficiente para todos, pero eficiente solo para aquellos que confían en Él, para aquellos que confían en Jesucristo. Con tal de que su popularismo, su fama siga creciendo, muchos cristianos en la actualidad aceptan reconocimientos de gente controlada por Satanás, por espíritus inmundos. Aceptan reconocimiento de instituciones que no tienen nada que ver con el Evangelio, tomando como excusa que eso les va a llevar a dar más testimonio de lo que realiza. Jesucristo no le interesó eso. Él mandaba que callasen porque él no necesitaba que esos espíritus inmundos dieran testimonio de lo que él era o de lo que él hacía. Debemos de huir de cualquier situación en la cual personas controladas por Satanás o por los espíritus inmundos quisieran hablar bien de nosotros o del propio evangelio. Hoy en día se conoce también algo como el demonismo,
y mucho está corriendo también en el mismo terreno del ocultismo. Hay cosas que se dan en todo eso, en el ocultismo, pero vemos que el Señor Jesús no quería tener testimonios o seres pruebas. Los demonios le reconocieron y puede parecer extraño, pero él no quería tener nada que ver con su testimonio. Y lo mismo debe de pasar con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, la autoridad de Jesús sobre los demonios pone de relieve la naturaleza divina. No solamente lo reconocían como el Hijo de Dios, sino cuando les expulsaba, oían bajo su autoridad. Cuando les ordenaba que callaran, obedecían, a pesar que eran sus más feroces enemigos. Estaban obligados a someterse a las órdenes de Cristo. Totalmente obligados a someterse a lo que Cristo les estaba ordenando. Y entonces, para ir terminando, queridos hermanos, el poder de Jesús sobre los demonios hizo que las personas del pueblo en ese entonces se preguntaran, ¿quién es Él? ¿Por qué tiene tanta autoridad? ¿Cómo puede desterrar a los demonios? ¿Cómo puede sanar a estos enfermos? ¿Quién es Él? Lo que nos muestra Marcos contesta muchas inquietudes. Jesucristo es nada menos que el Hijo de Dios, que el Mesías, que Dios mismo. El Padre declaró esta realidad en el bautismo de Jesús. Incluso los demonios no podían dejar de reconocerlo cuando Él los confrontaba. Al paso del tiempo, los discípulos más cercanos de Jesús llegarían a entender esta misma verdad. Lastimosamente, la nación de Israel no lo reconoció. Los judíos lo rechazaron. Y bajo la influencia de sus dirigentes religiosos, el pueblo rechazó a Jesús, negando a confesarlo como el Mesías y como el Rey divino. En la actualidad sigue pasando. A pesar de la soberanía de Dios, de los grandes actos del Señor en misericordia sobre muchas personas, todavía hay gente que le rechaza y que no le quiere reconocer como es, como Dios. Hay muchas ideologías que le quieren quitar el papel que Dios tiene. El secularismo en el que vivimos no deja que el Señor tenga el lugar que debe tener. Pero ahí nosotros debemos de actuar con autoridad, con fe, para seguir viviendo de acuerdo a los principios que Él nos ha dejado. Así, con esto, vamos llegando a la conclusión de este estudio, esperando verles en el siguiente para seguir con el capítulo 3, para poder darle conclusión a este capítulo, ya que hoy hemos llegado a la mitad de este mismo. Esperando que el Señor les haya bendecido, me despido de ustedes, pidiéndole al Señor que les bendiga de gran manera. Dios les bendiga entonces.